Otra vez, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en todos los tiempos, de acuerdo al lugar de donde estamos. Incluso hubo cambios. Los mexicanos han tenido un cambio horario que no sabrán en qué hora están, más o menos. Bienvenidos a la Comisión 37, Epistemología y Diseño, coordinada por la doctora Roxana Hinoue. En esta comisión se presenta Transdisciplina, Complejidad e Hibridaciones del Diseño, el cuaderno 226, con los resultados del proyecto 27.4 que dirige la doctora Roxana Hinoue. Este número 226 de la publicación de cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación continúa con la serie de epistemología de la investigación dirigida por la doctora Hinoue, en continuidad con, por ejemplo, el cuaderno 179, la transdisciplina en la complejidad de la práctica y los estudios del diseño, que a su vez retoma la investigación, cuyos resultados fueron publicados en el cuaderno número 139, articulación entre diseño, ciencia, arte y tecnología. Como tal, comparte el criterio de gestación con el que fueron forjados los números anteriores, en el marco de la asignatura Epistemología del Diseño, dictada en el doctorado en diseño de la Universidad de Palermo, donde se propuso una mirada propia sobre la articulación entre diseño, ciencia, arte e ingeniería, cuestiones a la vez motivantes y polémicas. El trabajo de los doctorandos y otros investigadores invitados resultó contemplar desde múltiples perspectivas la convocatoria de la publicación, y la reflexión abrió nuevos interrogantes y representaciones que ameritaron nuevas aproximaciones teóricas en busca del tejido transdisciplinar de la compleja práctica del diseño. Mientras deja de sonar el gong, ahí vamos. Esta debería ser en mi casa el inicio auténtico de la comisión. Entonces le pido a la doctora Hinoue que nos ayude a poner en perspectiva esta publicación a partir de la idea de su materia. Adelante, Roxana. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Nuevamente es un gusto también para mí compartir este espacio, este momento. Y como bien señalaba Roberto, sobre todo también es una alegría porque viene siendo un camino que comenzamos a recorrer hace unos años ya, que fue dando distintos frutos y alcanzando distintos hitos en el marco de una reflexión pretenciosa y, digamos, abierta. No caben dudas que es una cuestión todavía muy abierta y muy actual, el debate acerca de qué se debe entender y cómo situar la epistemología del diseño. Y ese asunto nos llevó por distintos andariveles, por distintos senderos, por decir así, entre los cuales dimos con un trabajo de Rich Hall, que resultó también motivante, promotor de nuevas reflexiones, en el marco del cual se ponía en debate lo que podríamos llamar los contornos disciplinarios o de campos disciplinarios o de prácticas de la cultura humana y de la vida social humana, cuyos bordes podrían no ser tan nítidos como usualmente se lo pretende, como es el caso de la relación que podamos trazar entre el campo del diseño, el campo del arte, el campo de la ciencia y otras disciplinas próximas como podrían ser las ingenierías en sus distintas versiones. Lo cierto es que esa propuesta de Rich Gold abrió una primera aproximación, justamente también lo señalaba Roberto, entre lo que supone la definición de las bases epistemológicas para cada uno de esos campos y para las intersecciones, hibridaciones, como es el título de este último número en que seguimos trabajando esa línea, y de lo que parecían ser muy nítidas, por decir así, fronteras, comenzaron a mostrarse bastante más borrosas, bastante más permeables en el marco de las reflexiones a las que fue dando lugar. De allí que plantear un enfoque transdisciplinario para el campo del diseño parece ser casi necesario, concibiéndolo también, como se lo suele hacer desde las teorizaciones de la transdisciplina, que por supuesto trascienden la cuestión específica del diseño, los enfoques de la complejidad.
tanto en la concepción, la transmisión, como en la práctica del diseño. Un poco desde ese recorrido, desde esas transiciones, es que llegamos a plantear las propuestas para este número, justamente bajo el gran título de Transdisciplina, Hibridación y Complejidad. No sé si quieres que agregue algo más, Roberto. ¿Te parece que eso No, señala me lo... parece más que bien. Solo comentar, y a ver si alguien tuviera algún tipo de comentario que hacer en este momento, que esto fue un acierto notable, Roxana, voy a aventurar algún tipo de posible respuesta a por qué esto enganchó a nuestros doctorandos mucho en la investigación y Mm, generó tantas alternativas. Yo creo que en el fondo, bueno, el cuaderno, perdón, el libro de Rich Gold con esas cuatro sombreros, ujú, tenía imágenes y eso nos mató, porque como sabes, sí, los, eh, los diseñadores estamos más cerca de la imagen que del texto. Así que le hacemos sí. una broma a Derrida que terminó diciendo en su excelente documentación acerca del tema de la palabra generando conceptos, termina diciendo, somos texto. Bueno, nosotros le decimos a Derrida, nosotros los diseñadores somos imagen, entre otras cosas. Bien, Sí, yo entonces creo que entusiasmaron. fue un acierto porque pedagógicamente permitió que la discusión sobre asuntos a veces muy áridos para gente que viene de la trinchera de la práctica del diseño, como pueden ser los asuntos epistemológicos dentro del gran campo del pensamiento filosófico, se transformara en se transformaran esas imágenes, esos esquemas, más que nada también, en un espacio que combinó lo intelectual con lo lúdico, con lo propositivo, con lo recreativo, apoyado en una reflexión epistemológica, o por lo menos con ese norte y esas intenciones. Así que en ese sentido comparto tu impresión y me alegro de que hayamos podido encontrar ese recurso que se mostró especialmente oportuno para la gente del campo del diseño. Y la verdad que las cosas, las reformulaciones que surgieron, tanto en términos de los esquemas alternativos como de las reflexiones que acompañaron esos esquemas, superaron todas las expectativas, ¿no? Derivaron, proliferaron en múltiples direcciones y todas con muchas aristas interesantes para Muy volver a la interesante. reflexión teórica también. Tal cual. Incluso yo no sé si los que están presentes lo supieron, pero en el primero de los números, estos esquemas a los que te referís, los hacían los diseñadores. O sea, cada diseñador hacía una suerte de actualización o, bueno, de Una personalización, intervención, como una una intervención, intervención. exactamente, una intervención de ese esquema de Rich Gold según su propio criterio. Bueno, y vamos a comenzar entonces, si les parece, con el primero de los artículos que presenta la doctora Hinoue también, que se titula Del en sí al para sí en las prácticas y la reflexión en diseño, consideraciones desde un enfoque de la complejidad epistémica. En este escrito, propone recuperar desarrollos previos dedicados al tema de la epistemología del diseño y su articulación con nociones de transdisciplina y complejidad. En este caso, el análisis está puesto en la productividad que ofrecen los métodos para fijar creencias descritos por Charles Peirce, o Peirce, reinterpretados por Samaja como métodos de producción de conocimiento para discutir la trama cognitivo-epistémica que organiza las prácticas proyectuales. Adelante, Roxana. Bueno, bueno, este asunto es un poco más desafiante para mí. En todo caso, puedo compartir el resumen. Me parecía que era la manera de ubicar algo del trabajo. No sé si estoy habilitada para hacerlo. Sí, estás habilitada, hay que ponerlo en pantalla. Ahí Ahí está. estamos. Muy bien. Sí, yo puse aquí del en sí al para sí, y creo que tiene una propuesta, bueno, comento rápidamente la propuesta, creo que tiene un punto que podría ser polémico para las personas que vienen, para los profesionales y las profesionales que vienen del campo específico del diseño. Tengo que aclarar siempre que yo no provengo directamente del campo, entonces se corren riesgos. Al mismo tiempo, uno, por su ignorancia, a veces está habilitada a decir ciertas cosas que pudieran ser cuestionadas o cuestionables y bueno, pero me lancé con esto y veré
me va a interesar mucho saber qué, qué pueda sugerir para quien tenga el interés en leer el trabajo. Y acá les decía que el tema central es estas categorías que tomo de la tradición dialéctica, estas dos, del en sí al para sí, entendiendo por tales dos posiciones también o perspectivas, si se quiere, epistémicas en relación a el posicionamiento que se tiene sobre el saber, entendiendo al en sí como un saber práctico, un saber en acto, un saber en activo, si se quiere también, como algunos autores hablan en esos términos, y al para sí como un saber mediado, donde ese saber en sí se transforma en un saber conceptual y operacional. Por supuesto que esto tiene muchos desarrollos desde otras perspectivas vinculados al conocimiento tácito, explícito, etcétera. La metacognición está en juego también. Pero bueno, yo me permití un recorrido, como acaba de comentarlo Roberto, sirviéndome de un esquema o una propuesta teórica que desarrolla Charles Peirce, que llama o titula originalmente en un trabajo que hizo época porque tuvo muchas derivaciones y relecturas, ese trabajo breve de Peirce, pero importante, que llamó Los métodos para fijar creencias, donde Peirce tematiza distintas posiciones cognitivas o de producción de sentido, también se podría llamar, ubicando al método propiamente, que usualmente llamamos como el método de la investigación científica, como un método más en el marco de otros métodos de producción. Allí Peirce lo llama de creencias, pero siguiendo la huella de Samaja se pueden llamar método de producción de conocimiento, producción de sentido, como acabo de decirlo, y ubica el método de la ciencia, al que llaman método de la eficacia, junto a otros tipos de métodos igualmente relevantes en la praxis y en la vida humana e incluso en la vida en general, a los que define como método de la intuición o de la tenacidad, método de la tradición o de la autoridad y método de la reflexión o método filosófico, y finalmente el método de la eficacia o método de la ciencia, entendiendo que el método de la ciencia de algún modo se diferencia, lo llama de la eficacia, porque su rasgo distintivo sería su definición por el testeo de hipótesis, es decir, de aceptar una creencia conforme ella se muestre congruente con la evidencia empírica, por decirlo al modo clásico. No voy a desarrollar ahora todo lo que está en juego con el concepto de métodos para fijar creencia y en particular con la reinterpretación que hace Samaja, porque es especialmente importante la relectura de Samaja de esa propuesta peirciana, porque allí Samaja va a partir de dos tesis. Una, que los distintos métodos están contenidos y resignificados en el método propio de la investigación científica, y que además el método de la ciencia es heredero y la condición de posibilidad del método de la ciencia, es decir, plantea una génesis y una epigénesis entre esos distintos métodos, cosa que no está tan clara en Peirce, y cómo esos distintos métodos fueron conduciendo y haciendo posible el método de la ciencia, desde el más básico de todo, que sería el de las intuiciones o las corazonadas, hasta el más el sofisticado, si se quiere, como sería el método de la reflexión. Pero el punto donde yo digo que puede tener algún elemento cuestionable o que me gustaría saber cómo se escucha esta propuesta es que acá defino que la actividad proyectual, y me sirvo de una cita de Carlos Marx para eso, que la tengo como epígrafe, sería un rasgo inherente y distintivo de la actividad humana, es decir, de la actividad intelectiva y, y la praxis y la poiesis humana, en el sentido que en el orden humano la ideación acompaña la acción e incluso la anticipa, ¿no es cierto? De modo que lo proyectual estaría como un rasgo propio, característico de el orden de la vida humana, o si se prefiere más restringidamente, de la cultura humana. Mientras que cuando esa actividad proyectual pasa a ser resignificada, retematizada
reflexionada y operacionalizada, lo propio de las disciplinas del diseño estaría puesto justamente en esas metacogniciones o en esas resignificaciones de la actividad proyectual, de modo tal que podemos transformarla, eso que es inherente a la actividad humana común en sí, en un para sí, de modo tal que al dominar esa actividad cognitiva, operacionalmente, conceptualmente, podemos operar deliberadamente con ella. A tal punto que incluso hoy el haber comprendido y el estar y tener como tarea las ciencias del diseño, las disciplinas del diseño, esta comprensión operacional y conceptual de la actividad proyectual, incluso hoy podríamos, por así decirlo, sentar las bases para que sistemas, esta nueva época de los sistemas artificiales, de las inteligencias artificiales, podemos transferir esa comprensión y esas reglas a sistemas artificiales que pueden operar con ellas más allá de los sujetos humanos, simplemente porque, o no tan simplemente, sino porque podemos, por decir así, tener un conocimiento operatorio deliberado y conceptual y operacional de esas mediaciones que están en la base de la actividad del diseño. De la misma manera que en otro tipo de actividad que demanda creatividad y también algo del orden de lo proyectual, si se quiere, como podrían ser actividades vinculadas también al campo del arte, por ejemplo. Bueno, no sé si es claro lo que estoy comentando de este texto, pero la idea pasa por esos andariveles. Incluso después me permito hacer algunas disquisiciones en relación a los métodos de Peirce en terrenos que a veces dan lugar a polémicas, como podrían ser la transmisión de esos conocimientos proyectuales en el campo de las artesanías y los saberes tradicionales y la transmisión desde el vínculo del maestro-aprendiz o maestra-aprendiz y lo propio de la transmisión en el campo del diseño, que justamente por su carácter conceptual y operacional puede independizarse del vínculo en presencia y en acto como medio de transferencia de ese saber. Bueno, iría por acá. No sé si quieren hacerme preguntas o si hay lugar para eso, pero Yo creo que en tu caso sí. Bueno, como todos saben, vamos a hacer primero las presentaciones y luego al final las preguntas. Pero para no perder la oportunidad de estar frente a Roxana y con esta contundente presentación, me parece que sería oportuno que quien quiera hacerle alguna pregunta o algún comentario levante la mano, como hacemos habitualmente, y lo pueda hacer. Para empezar, voy a dar el ejemplo. Tengo dos preguntas. Una, por ejemplo, esto último que dijiste, referido al maestro aprendiz, que pareciera lo más primitivo en términos, por lo menos, de conocimiento, no tan constructivo, ¿no? Como de alguna manera vinculado a lo que el maestro dice, tiene que ver con el conocimiento pedagógico, pero no con el conocimiento epistemológico, diríamos. ¿Cómo se liga una cosa con la otra? bueno, yo lo ligo, un poco Peirce lo facilita porque uno de los métodos a uno de sus métodos lo define como método de la tradición, incluso como título alternativo que da lugar a muchos equívocos, pero así lo llama también, y es interesante el título que le da, lo llama también el método de la autoridad, desde el momento que toda tradición em, hasta la propia tradición lingüística que uno no elige, sino que la cultura pone, tiene esa forma, ¿no? Se recibe, la relación aprendiz-maestro es una relación asimétrica, si se quiere, y en presencia, y la tarea y el aprendizaje a través de ese vínculo, en general se entiende como un aprendizaje donde se transfiere una tradición, en el sentido que cómo se hace cierta cosa, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Cómo lo aprendí a hacer, porque así me lo enseñó en la jerga familiar, uno puede decir mi abuelo o mi padre, pero también mi maestro, y lo vi. Es un terreno donde el aprendizaje está fuertemente asentado en un vínculo identificatorio, en un vínculo el maestro siempre es un referente o maestra. Y yo creo que la virtud que tiene la relectura que hace Samaja de los métodos es que ningún método anula al anterior, es decir, que porque nos transformemos en profesionales de cualquier disciplina, pero también las de diseño, donde tenemos la posibilidad de transferir un saber conceptualizado y operacional que se independiza del sujeto mismo que lo porta, por eso
tiene otro carácter ese conocimiento. No dejamos por eso de tener referentes de identificación al modo de tradiciones que heredamos, que nos forman y con las que nos identificamos. E inclusive yo lo plantearía hasta como una máxima deseable en lo pedagógico, que para decir, saltando cosas, ¿no? Pero me hace pensar en una frase que escuché hace poco que dice que en el futuro solo las personas muy ricas tendrán maestros, los demás aprenderán con sistemas automáticos, digitales y demás. Y sería una pena, porque este vínculo primario del aprendizaje, de la identificación con el maestro, del saber hacer por imitación, que tiene que ver con la tradición, es algo muy importante. Y creo que ahí es donde se cifra la base de la artesanía que va a heredar el diseño, pero retransformada a partir de los métodos de la reflexión y de la eficacia en términos de Peirce, es decir, de la posibilidad de tematizar ese saber hacer y hasta operacionalizarlo, dominar las Perfecto, reglas que lo conducen. No perfecto, sé si perfecto. respondo a la pregunta, Sí, pero perfectamente. En realidad, lo mío incluía también el tema de diferenciar de algún modo ese conocimiento que originalmente es heredado, como decís, y que luego se construye, bueno, a través de determinados autores que hablan claramente de constructivismo, y el conocimiento que se genera a partir de la investigación, ¿no? Uno, el pedagógico, de alguna manera, y el otro, el epistemológico, digamos, el que construye la así es. disciplina. Entonces, eso me parecía que le agregaba algo. Y mientras espero que alguno levante la mano para preguntar, puede ser la mano también esta, pero si no, pueden tener ahí, como siempre hacemos, las manos de los emoji. Eh, Diría que tengo una preguntita más, que Ah, siempre me llamó la atención porque me preocupan, me preocupan. no, vos recurrentemente decís, yo soy de otro palo, yo soy de otra disciplina, y entonces yo estoy convencido, porque además te escuché y te leí mucho, sé que vos estás muy plantada en las metodologías, digamos, multidisciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares. Entonces, ¿cómo convive eso con yo soy de otra disciplina? ¿O acaso esa disciplina de la que venís no transcurre, no articula con el resto de las disciplinas científicas o artísticas? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Eh, Me invita a contestarla desde distintos lugares, no sé cuál sería más indicado. Te la contesto primero desde una cuestión más subjetiva, personal, si se quiere, pero que no supone ninguna confesión estrictamente, así que la puedo. Eh, a mí me produce cierta, ¿cómo decirla? Cierta preocupación cuando uno incursiona y dice cosas en un terreno que no es estrictamente del que proviene formalmente, ¿no? Y en su recorrido de formación también, porque eso hay que decirlo. Yo soy psicóloga de formación, doctora en psicología, y lo cierto es que igual en las derivas de la vida académica, laboral, etcétera, me llevó mucho por el campo de la epistemología, la metodología y cuestiones afines que van desde la semiótica, la hermenéutica, etcétera. Pero entonces uno está siempre, o una, en mi caso, por lo menos yo, voy a decirlo así, preocupada como quien entra en en un territorio que hay una jerga, que hay unas tradiciones, que ahí están los autores de referencia, que hay el modo de decir. eh, yo creo en las tradiciones disciplinarias, y incluso en las tradiciones disciplinarias que tienen como hasta épocas y contextos institucionales, hasta que son epocales o ¿no? La manera en que se piensa el diseño en determinados contextos probablemente no sean lo mismo que en otros, etcétera, o en épocas. Em, pero hay tradiciones. Entonces, creo que soy un poco audaz y un poco imprudente en ocasiones. Esa es la vivencia, esa es la parte personal. Pero desde el punto de vista del concepto de transdisciplina, creo que las transdisciplinas, habría dos dominios distintos. El de la transdisciplina lo concibo como metamodelos, como dominios ontológicos de alcance general, ¿no? Como cuando uno dice, bueno, enfoque de la complejidad desde una perspectiva dialéctica. Entonces, el enfoque de la complejidad me invita a pensar relaciones, niveles de análisis, articulaciones, etcétera, que después pueden entrar
en regiones ontológicas específicas, que yo puedo pensar complejidad transdisciplina, enfoque dialéctico para problemas del medio ambiente, el diseño, la violencia social. Y otra cosa es cómo al interior de esas problemáticas y esas regiones ontológicas, las disciplinas particulares pueden ponerse en diálogo en tanto y en cuanto compartan, en alguna medida, metamodelos transdisciplinarios, que en definitiva son modelos ontológicos, epistemológicos, metodológicos, ¿no? De alcance general. Esas disciplinas, metodología, epistemología, etcétera, tienen la característica de ser metadisciplinas, por decirlo de algún modo, es decir, están presupuestas como los fundamentos o los metaparadigmas en que se asientan las disciplinas particulares o modos de tratarlas a ellas. No sé si acá en el chat Excelente. alguien dijo algo. No En sé si el eso chat, responde también, ¿no? para mí responde, en el chat hay aplausos para vos, fundamentalmente. Si alguien quiere, porque acá, perdón, me había olvidado que tenemos dos públicos. El público de los que presentan, que son los que tienen permisos para usar el micrófono, y aquellos que están escuchando, que tienen la posibilidad de comunicarse a través del chat y lo pueden hacer ya mismo, ¿no? Un agregadito más y ya te dejamos en libertad para cumplir con la promesa. Y ahí invito a Ana, si está por ahí, que quiera sumarse un poquito, porque me parece interesante esto último que dijiste, y yo creo que los diseñadores también, dentro de nuestra disciplina, consideramos que puede haber gente de fuera que enriquece terriblemente el trabajo del diseño. A ver si se entiende. De golpe, bueno, hay muchas cosas escritas y muchas aproximaciones y reflexiones sobre lo que es la, por ejemplo, arquitectura, que es mi disciplina específica, eh, arquitectura espontánea, por ejemplo. Esas cosas hechas por alguien que de golpe son Mm, una genialidad desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista incluso del diseño, perdón, de respeto del usuario, una serie de que no cuestiones pasaron por la academia, decís. Que que no no pasaron. pasaron por la academia, por supuesto. Con lo cual uno está abierto a esto y en tu caso yo sé que también es así. Lo que me parece que el único riesgo, y nosotros te lo vamos a decir, Roxana, así que no tenés ningún riesgo, son los falsos cognatos. Entonces, cuando vos te acercás Paso. desde esas ¿Cómo? ciencias a el objeto de estudio del diseño, posiblemente te hayas tenido algo, y lo mismo que tiene la gente que no se aproxima demasiado académicamente al diseño, es un falso cognato, digamos, un conocimiento erróneo, una especie de, es lo que se dice, ¿no? Un conocimiento popular y no es del todo correcto, es eso. Pero ahí estamos nosotros para defender nuestra disciplina y decirte, Roxana, esto es blanco, no Bien, grisecito. ¿Se entiende? eso me tranquiliza, sí, sí, siento esa tranquilidad también de que sé que me lo van a marcar. Claro que Eh, sí, claro que sí. Ana, Por lo demás, el ámbito, quiero decirlo también, el ámbito que abrió este doctorado, y en particular vos, Roberto, y el diálogo con colegas del equipo, entre ellos con Ana Gravino, entre otras colegas del equipo con el que trabajamos los talleres de los laboratorios, la verdad que es un espacio muy motivante que abre preguntas todo el tiempo, y creo que por eso también esta suerte de audacia de tirarme a decir cosas y proponer que me siento invitada a hacerlo. Y eso la verdad que lo agradezco mucho porque no siempre ocurre así, ¿no? En los lugares donde uno está. bueno, somos nosotros los agradecidos. Ana, ¿querés hacer algún comentario a lo que dice Roxana? Ya lo voy a hacer cuando exponga, si quieren, Caramba, así no perdemos tiempo, pero hay una cosa que la Unión Internacional de Arquitectos define a la arquitectura como una disciplina multidisciplinar. ¿Por qué? Porque tiene diferentes dimensiones, que vienen de la vieja época de Vitruvio, firmitas, utilitas, venustas. O sea, hay una dimensión estética, una dimensión pragmática, utilitaria y una dimensión tecnológica constructiva. Siguiendo a John, estas tres dimensiones implican Tal racionalidades cual. distintas, prácticas distintas, tradiciones distintas, inercias distintas, entonces a veces entran en conflicto. Entonces, si uno analiza la propia historia de la disciplina, que parte de mi trabajo de tesis de maestría y tesis doctoral, hay áreas de conocimiento que se renuevan rápidamente y otras áreas que quedan atrás, rezagadas, mucho más, como más reaccionarias.
Eso pasa en todo, si uno mira la propia historia del diseño, el diseño industrial y el diseño gráfico, abrevó mucho del arte, ¿sí? Entonces, en sus propios orígenes hay un origen mestizo. Entonces, encontramos que, pensemos una figura como Le Corbusier. Le Corbusier, él usaba un seudónimo como arquitecto, pero su nombre verdadero como artista plástico. O sea, se autopercibía más como artista plástico que como arquitecto. Quería ser más reconocido como artista plástico que como arquitecto. Y así ocurre en muchos campos del diseño, de la arquitectura, del arte. Tomás Maldonado es una figura, digamos, como diría Sarkis, una figura ecuestre, ¿no? En el sentido de que están allá arriba las estatuas, que era artista, era innovador, era diseñador, inventó una disciplina, estaba muy ligado al sentido el sentido social del diseño, o sea, comprometido socialmente, comprometido con la industria, pensaba que el diseño tenía que ser un motor del desarrollo económico de los países. Entonces, ¿cómo no mirar hacia otros lados? Pero yo lo que a mí me asusta en este mestizaje es no mojarnos en diferentes piletas y zambullirnos y probar diferentes comidas y diferentes sabores, sino equivocarnos de hábito y pasarnos al otro lado. O sea, ser un filósofo de cuarta, un sociólogo de quinta, un, no sé, artista de segunda, un biólogo de, no sé, de octava categoría, porque queremos unir nuestras disciplinas. ¿Se puede? Sí se puede, pero hay que estudiar muchísimo. Hay muchos trabajos, y acá veo por ahí a Francisco, donde se trabajan con el tema de la biomímesis y el trabajo entre la química, la biología y el diseño, pero hay que estudiar muchísimo. Si no, ¿cuál es el tema? Que nos descubran que el rey está desnudo, o sea, que estamos hablando de cosas sin saber lo que estamos hablando. O entrar en internet, que es lo que diría, ¿sí?, el tango cambalache, la Biblia y el calefón. Entonces yo pongo una palabra, y esta palabra es polisémica, y la uso y no me doy cuenta que diferentes autores están en posiciones filosóficas, epistemológicas, políticas, disciplinares opuestas, y las mezclo todas como si fuera la misma cosa. Ese es el temor que a mí me asusta, ¿sí?, en este zambullirse en otros campos. Y no hay que perder nunca la idea, y esto lo repito, los que me escuchan saben que soy monotemática, que el sujeto de la oración es el diseño. Estamos hablando de diseño. Bien, te van a responder todos y cada uno porque el tema justamente de hoy es ese, así que, bueno, en principio dejamos en libertad a Bueno, Roxana agradeciéndole. acá estaba la cita esta que yo le dije que me inspiraba, que dice: concebimos el trabajo bajo una forma en la cual pertenece exclusivamente al hombre. Una araña ejecuta operaciones que recuerdan las del tejedor, y una abeja avergonzaría por la construcción de la celdilla de su panal a más de un maestro albañil. Pero lo que distingue ventajosamente al peor maestro albañil de la mejor abeja es que el primero ha modelado la celdilla en su cabeza antes de construirla en la cera. Al consumarse el proceso del trabajo, surge un resultado que antes del comienzo de aquel ya existía en la imaginación del obrero, o sea, idealmente. Esto es, se presta a discusión, pero un poco es lo que me invitó a mí a hablar de esta actividad proyectual como universalizada a la posición de la cultura humana, a la praxis humana, por definición. Bueno, eso. Me queda Excelente. mucho interés en escuchar a Ana. Voy a poder estar 5 minutitos más, pero después espero poder escucharlo grabado también. Así que desde ya me disculpo porque en un ratito me tengo que retirar. ¿Cómo no? De paso le decimos a Fabianus, que no sabemos quién es, que nos sería interesante que tenga su nombre real para saber quién es, y en realidad lo que yo creí que era un aplauso, perdón, era una pretendida mano levantada para participar y preguntar. Bien. El segundo artículo a presentar es el de los doctores Ana Cravino y Jorge Pokropek, de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Palermo. Se titula Construcción del conocimiento en diseño, los desafíos de la investigación disciplinar.
La construcción de conocimiento en diseño requiere de una epistemología que haga hincapié en los procesos de producción y validación disciplinar, reconociendo tanto la investigación sobre el diseño para el diseño y a través del diseño. Estos tipos de estudios dialogan con diferentes tradiciones científicas que por momentos se aceptan y por otros se rechazan. La investigación proyectual se presenta como un desafío y una oportunidad para establecer la especificidad del saber disciplinar. Ana, adelante. No tenés micrófono, Ana, ahora ¿Sí sí. lo ven, lo ven? Sí, A ver, podrías ampliarlo a sí, presentación. ahora lo amplío. Esperen un segundo que no me deja ampliarlo. Bueno, Los doctorandos estarán pensando, ¿qué razón tenía Roberto? Pero bueno, amplialo nomás. ahí está. Ahora sí. Bien. Bueno, voy a ser breve, me dijeron que sea breve. A los diseñadores voy a plantear que la arquitectura, voy a hacer la misma analogía que hace Roland Barthes con la lingüística Saussure. Roland Barthes invierte la clasificación de la lingüística, no es una parte de la semiología, sino la semiología una parte de la lingüística. Voy a poner la arquitectura dentro del diseño, ¿sí? Por ahí algunos arquitectos se ofenden. Hay dos tipos de problemas, los problemas de diseño y los problemas de investigación. Los problemas de diseño dan como resultado artefactos. Nuestra formación nos entrena en resolver o producir artefactos, ¿no? Entonces, pero no somos tan conscientes de la producción de conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento y artefacto, viendo que ustedes hablaron de los sombreros de Rich Gold, lo que es totalmente coherente con lo que llama Doberti cuarta posición, yo voy a agregar más complejidad al asunto y planteo que los que se ocupan específicamente del artefacto es la técnica y la artesanía, lo que llamaba Aristóteles la tecné. Los que se ocupan del conocimiento específicamente o producen conocimiento es la ciencia y la filosofía, el logos. Y la tecnología, el diseño y el arte producen artefacto como objeto artificial y conocimiento. La tecnología dialoga con la técnica y el arte dialoga con la filosofía. Y el diseño monologa o debate con todas ellas. Entonces, el diseño tiene un doble producto, artefacto y conocimiento. Entonces, encontramos que hay diferentes tipos de formas, las formas pragmáticas puras que produce la tecnología, o sea, objetos prosaicos, que satisfacen necesidades biológicas, prosaicas o primarias, las formas híbridas pragmáticas artísticas, el diseño, la arquitectura, que son objetos prosaico-poéticos y satisfacen necesidades mixtas, primarias y secundarias, y las formas artísticas puras, como la del arte, que producen objetos poéticos, artísticos puros y satisfacen necesidades espirituales. Esto estaba explicando el costadito derecho de esta imagen anterior, ¿no? Y encontramos, acá me apropio de Roxana, Roxana habla de problemas de hecho, problemas de conocimiento y problemas de investigación, y encontramos tres tipos de saberes, el saber hacer, el saber qué y el saber por qué. La solución de un problema de hecho es mediante la acción reflexiva, el problema de conocimiento mediante la búsqueda indicativa y el problema de investigación mediante la investigación. El resultado de un problema de hecho es un artefacto, el problema de conocimiento es un conocimiento singular, y el problema de investigación da un conocimiento general. El impacto de un problema de hecho sobre un evento, el problema de conocimiento sobre un evento y los siguientes, y los problemas de investigación impactan sobre la teoría. Y los criterios son distintos, el valor es eficacia y eficiencia para un problema de hecho, el problema de conocimiento es útil o inútil ese conocimiento, y el problema de investigación verdadero, falso, contrastable o empíricamente falsable, corroborable. Freiling plantea que hay tres tipos de investigación: investigar para el proyecto, que es un problema de conocimiento,
investigar sobre el proyecto, investigar a través del proyecto, que son problemas de conocimiento científico o problemas de investigación. Doberti dice que hay dos tipos de tesis: la tesis de descubrimiento, que su motor son las hipótesis, su desarrollo implica contrastaciones, y la tesis de construcción, cuyo motor son los objetivos y el desarrollo son manifestaciones. El ejemplo de la tesis de descubrimiento es la gravedad, cómo Newton descubrió la gravedad. Y la tesis de construcción, podríamos plantea Doberti, el ejemplo no es muy feliz, es la geometría descriptiva. ¿Por qué digo que no es muy feliz? Porque esto es un ejemplo de las ciencias formales, ¿sí? Todas las ciencias formales ponen en el mundo algo que no está, pero podemos plantear que una tesis de investigación proyectual en el campo de diseño tiene objetivos y manifestaciones. Entonces, si hacemos un solapamiento entre lo que planteaba Freiling y lo que plantea Doberti, investigar para el proyecto es un problema de conocimiento. ¿Por qué? Porque a veces es un tema cognitivo y no epistemológico. Algo que yo no sé, pero que se sabe. Que yo no lo sepa no significa que ese conocimiento no esté en el mundo. Investigar sobre el proyecto y a través del proyecto implican dos tesis distintas. Sobre el proyecto, tesis de descubrimiento; a través del proyecto, tesis de construcción. Entonces encontramos Fouquet. Fouquet plantea una... No es del todo muy feliz Fouquet, pero bueno, cómo es la investigación científica, cómo son las cosas, el diseño, cómo deben ser las cosas, y la producción artística, que tiene que ver con cierta interpretación, cómo veo las cosas. Entonces, en un caso hay una observación, en otro caso hay hechos, visiones y creencias, y en otro caso empiezan a aparecer otras cuestiones. Y en todos los casos hay hipótesis. En la investigación científica es una hipótesis única, explicar un modelo. En el diseño hay muchas hipótesis, porque hablamos de alternativas, de diferentes escenarios, diferentes perspectivas. Y en la artística también implica una hipótesis individual, interrogar el modelo. ¿Cómo es la investigación científica? Contrastar verdadero, falso, verificar objetividad, repetitividad, universalidad, relación causa-efecto. La del diseño implica contrastar lo más deseable, verificar y aplicar. Tiene un grado de subjetividad, es único y no es repetitivo, y es fundamentalmente contextual. Y la producción artística implica encontrar un sentido, una sinergia inquisitiva, visionaria, comunicativa. La teoría científica tiende a cierto, si pensamos en un caso en Kuhn, ¿no? En ciencia normal son periodos de cierta estabilidad hasta que estalla una revolución. En vez de diseño implica hipótesis permanentemente en cambio, ¿no? Y dinámicas, y lo mismo ocurre con el arte. La investigación científica quiere explicar, la investigación de diseño quiere transformar, y la producción artística quiere interrogar. En un caso, la investigación científica, su aplicación es tecnológica, de ahí que a veces el límite entre ciencia aplicada y tecnología no es del todo claro. La aplicación en diseño genera mundo, y la interpretación artística cambia nuestras concepciones del mundo. Pensemos, no sé, el surrealismo o el cubismo. Si planteamos este cruce entre lo que decía Doberti, lo que dice Freiling y lo que dice Noe, encontramos problemas de conocimiento, investigar para el proyecto; problemas de investigación, investigar sobre el proyecto, tesis de descubrimiento; investigar a través del proyecto, tesis de construcción. Y encontramos que es muy fuerte el trabajo de investigar a través de estudio de casos. Hay una serie de textos muy recientes que empiezan a plantear cuáles son los métodos de investigar en arquitectura: la investigación histórica, interpretativa, correlacional, las simulaciones, ciertas argumentaciones, y plantean muy fuerte el tema del estudio de casos. Parecido dice Fouquet cuando dice cómo es la metodología de estudio de casos en arquitectura. Entonces acá con Jorge planteamos que hay dos tipos de estudio de casos: la investigación sobre el proyecto estudia casos típicos, estas tipificaciones a la manera de Max Weber, ¿no? Investigar sobre los modos de proyecto, sobre los procedimientos, la lógica, las metodologías, y estudiar tipificaciones a partir de desarrollos proyectuales. Esto implica tesis de descubrimiento. Investigo sobre lo mismo que acá hacían tanto Eichmann como Moneo, como Elio Piñón, como Mundell Jones, ¿sí? Toman edificios que ya están hechos,
me interesa mucho el trabajo tanto de Eijkman y el de Moneo, porque plantea una cuestión de inquietud teórica y estrategia proyectual, no solo estudiar los desarrollos, sino estudiar estos modos de proyecto, y encontramos que la investigación a través del proyecto plantea estudio de casos problema, investigar sobre diversas lógicas proyectuales, pensemos Peter Eijkman, pensemos Libeskind, donde empiezan a hacer diferentes lógicas proyectuales, y desarrollar proyectos para corroborar las hipótesis, ¿sí?, planteadas o los objetivos del proyecto planteado. Y encontramos, bueno, algunos textos de Jorge y mío sobre donde trabajamos con estos temas. Roberto me dijo 7 minutos, creo que cumplí, ¿sí? Lo dejé Excelente, Ana, muchas gracias. Tenemos algunas cuestiones antes de continuar, si les parece, y ahora sí dejamos hacia el final las preguntas. Hay un comentario de Francisco Tardini sobre lo que dijiste, Ana, lo vamos a ver un poco después, si les parece. Y también le digo a Fabianus que yo le puedo proporcionar el contacto con Roxana, así que en cualquier momento lo anoto sobre el chat y lo tenemos. Bien, entonces, cumpliendo el horario, como muy bien hizo la doctora Cravino, a continuación, Carmen García Roger, Milagro Farfán Morales y Enrique Chiroque Landayeta, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, presentan Intersección de Disciplinas, Pensamiento Proyectual del Diseño y la matriz de Rich Gold en la solución de problemas complejos. Este artículo reflexiona sobre el enfoque proyectual del diseño y su conexión con campos como el arte de la ciencia y la ingeniería en base a la matriz de Rich Gold. El marco teórico explora el pensamiento creativo desde los modelos STEAM hasta las propuestas de Koestler y Wallace, el pensamiento del diseño de Kelley, que abordan también la transdisciplinaridad según Nicolescu y Cravino y la complejidad según Morin. Adelante, chicas, porque esta vez me parece que presentan Milagro y Carmen. Adelante. Muchísimas gracias, Roberto, y muchas gracias al doctorado también por darnos la oportunidad y bueno, también al coloquio. Sí, efectivamente, nuestro enfoque en el artículo y la investigación plantea esta conexión entre los campos del arte, la ciencia y la ingeniería, evidentemente a partir de esta matriz de Rich Gold, pero de manera particular nuestro proceso, digamos, de adentrarnos en esta reflexión epistémica partió en principio desde los vínculos entre arte y ciencia, porque digamos que tradicionalmente el diseño siempre ha tenido esta conexión, ¿no? Arte, su conexión con el arte, pero también cuestionando un poco desde el punto de vista de lo técnico o lo metodológico el tema de la ciencia. Y por eso en nuestra investigación, en nuestro paper, nos acercamos, por ejemplo, a lo que dice Arthur Koestler sobre el acto de creación. Él plantea este concepto de que los procesos creativos plantean conceptos como, por ejemplo, de disociación, un concepto de disociación que implica estas conexiones o contextos a veces no relacionados entre quizás lo emotivo o subjetivo versus lo concreto u objetivo. Luego hemos analizado cómo se producen los procesos creativos, esto principalmente desde el aporte de la investigación que hizo Enrique Chiroque, que no está con nosotros, pero que ha sido parte del proceso de investigación. Revisamos, por ejemplo, los postulados de Wallace, que habla acerca del pensamiento del arte, donde se identifica, por ejemplo, 4 fases para el proceso creativo. Uno de ellos la preparación, la incubación, la iluminación, la verificación. Y finalmente, acercándonos al proceso creativo, al proceso del design thinking o pensamiento de diseño, revisamos los postulados de David Kelley, ¿no? Donde encontramos estas fases del proceso de diseño que implicaría el comprender, el observar, el ideal, el prototipar, el probar y el ejecutar. Entonces, en resumen, esta primera exploración entre arte
y ciencia, nos plantea de entrada este vínculo transdisciplinar, tanto desde principalmente el proceso creativo. Sin embargo, luego más adelante nosotros exploramos en nuestro proceso de investigación el tema o el concepto de transdisciplinariedad, antes de plantear también nuestro modelo que de alguna manera dialoga con esta propuesta o este esquema desarrollado por Rich Gold. Y para eso voy a dar pase a Carmen. Muchas gracias, Mila. Gracias también igualmente por habernos invitado a este foro interesante que va a ampliar mucho más nuestro conocimiento. Bueno, como dijo Mila, en esta segunda parte nosotros tomamos en cuenta autores como Nicolescu, Gravino, Morín y Gold, ¿no? Que fue uno de los autores que tomamos en el curso. En el caso de Nicolescu, por ejemplo, él propone una transdisciplinaridad que trasciende las fronteras tradicionales de las disciplinas y nos invita a superar estas dicotomías arraigadas entre sujeto-objeto, naturaleza-cultura y otras que él propone. Y bajo esta perspectiva, que se complementa con lo que propone Cravino, que resulta fundamental en el pensamiento proyectual del diseño, donde la resolución de problemas complejos demanda una colaboración sinérgica entre diversas áreas del conocimiento. En el caso de Morín, nos pareció importante porque él recuerda la complejidad inherente a los sistemas y esta sinergia interdisciplinaria que es esencial para abordar los problemas complejos y que caracteriza nuestra era, ¿no? En el caso de Gold, por su parte, él tiene un marco conceptual que facilita mucho la integración de estas diversas disciplinas y nos ofrece un modelo que integra ciencia, arte, diseño e ingeniería, demostrando que hay una riqueza que surge de esta intersección interdisciplinar. Para esto quiero proyectar nuestra última imagen, que fue el resultado de la investigación que hicimos, eh, así rápidamente. Uh-huh. Y Ya, aparte, no sé, sí. continúa, Carmen, continúa. Sí, en esta imagen, este modelo que nosotros proponemos, situamos al diseño en una posición central, ¿no? Donde establece vínculos significativos con otras disciplinas y evidencia su carácter transdisciplinario. Al actuar como un puente entre la ciencia, el arte, la ingeniería, el diseño va a facilitar esta integración de conocimientos diversos y la generación de soluciones innovadoras. El enfoque proyectual inherente al diseño, como lo dijo Ana hace un momento, se presenta como una metodología clave para articular de manera simbiótica las diferentes perspectivas de cada una de las disciplinas. Tal como proponen, por ejemplo, los autores que ya mencionamos, Nicolescu y Cravino, la imagen visualiza esta interconexión, donde conceptos como lo significativo, lo metodológico y lo pragmático se entrelazan, dando lugar a esta práctica creativa y reflexiva, ¿no? Esta visión del diseño como un campo de conocimiento dinámico, porque todo el tiempo se está cambiando y moviendo, pasando de una frontera a otra, y con constante evolución, está alineada con las propuestas de Morín y Gold, ¿no? Que posiciona al diseñador como un agente activo en la construcción de futuro más sostenible y equitativo para nuestra sociedad. Entonces, como vemos en la imagen, las fronteras casi no existen, o sea, son momentos en que el diseño se conecta con las diferentes disciplinas para inclusive crear nuevas disciplinas, ¿no? A través de estas diferentes perspectivas. Mila, sí, continúa. Y añadiría además a lo que ya ha mencionado Carmen, que en nuestro modelo ha sido un proceso además dentro del curso de epistemología del diseño, que ha pasado por un proceso de construcción del aporte tanto de Carmen, mío y de Enrique, que ha sido como un proceso de resumen al final. Pero esto ha partido también desde la perspectiva, como dice ahí al centro de nuestra gráfica, desde el enfoque proyectual, que es un postulado que también lo encontramos en Rosana Inoue, cuando ella habla acerca de que el diseño como disciplina se plantea como objeto de estudio lo que debe ser o lo deseable, es decir, rescatar este objeto proyectado como objeto de intención que tiene el diseño. Entonces, en ese sentido, nosotros ubicamos la disciplina o el enfoque proyectual al centro porque es justamente el que vincula desde, como mencionaba Carmen, lo significativo
por ejemplo, vincularíamos principalmente la ciencia y el arte desde el punto de vista objetivo o subjetivo. Desde el lado pragmático se podría encontrar la preeminencia del arte, la ingeniería y el diseño desde el lado funcional y constructivo o creativo y emotivo. Y finalmente, desde el lado metodológico, encontraríamos esta conexión entre ciencia, ingeniería y diseño. Entonces, de manera primando, por ejemplo, los enfoques constructivo o el enfoque operacional estratégico. Lo que queremos entregar con esta propuesta, que ha sido un proceso justamente de diálogo y de pensamiento desde el lado epistémico de la disciplina, es justamente un modelo que, a diferencia del modelo de Richard Gold, que divide, ¿no?, en 4 cuadrantes: ciencia, arte, diseño, como esferas, digamos, de conocimiento. Nosotros más bien estamos planteando un diseño concéntrico, en donde, como se menciona, lo que se ve principalmente son estas bordes difusos, en donde evidentemente el pensamiento proyectual o el enfoque proyectual es el centro del engranaje, ¿no?, que es un poco nuestra propuesta desde el punto de vista, y también arribando de esa manera a una cierta conclusión, ¿no es cierto? Porque lo que queremos en realidad es manifestar principalmente que dentro de su praxis, o sea, desde el punto de vista pragmático de la disciplina, efectivamente en el mundo, digamos, de los procesos de diseño, encontramos que transdisciplinarmente existe siempre un diseñador, ¿no? Ya desde en la práctica misma de los distintos procesos de diseño, ¿no? Siempre en los equipos de cualquier tipo de producto de diseño o de producto en general, también vamos a encontrar el aporte del diseñador como este profesional que muchas veces tiene esta capacidad desde el enfoque proyectual de encontrar estos vínculos comunicacionales entre las distintas disciplinas. Milagro, ¿vamos redondeando? Sí, bueno, eso era básicamente la conclusión a la que queríamos llegar con nuestra investigación y presentando también nuestro modelo, a no ser que también Carmen quiera agregar algo. No, está bien, con lo que tú has agregado. Suficiente, gracias. Igual tenemos tiempo para hacerlo, agregar. Yo tengo muchas preguntas, voy anotando como para ver cómo articular después un diálogo. Mientras tanto, es hora de Adrián Beltrán Montalvo, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Carolina Muñoz Reyes Benítez, de la Universidad Católica Boliviana, en Bolivia, y Raimundo Hamilton Cruchaga, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con su paper Espacios Liminales, análisis de la permeabilidad en el borde disciplinario a través de un diálogo entre Gold y Bowden. Este artículo aborda la ruptura del concepto del borde entre disciplinas tradicionales, proponiendo un diálogo entre las propuestas teóricas de Rich Gold y Margaret Bowden. El texto plantea la posibilidad de una permeabilidad de combinación entre ciencia, diseño, ingeniería y arte, que desafía las convenciones académicas y fomenta la integración interdisciplinaria. Adelante, muchachos. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero excusar a Raimundo, tuvo que retirarse, se le cayó el internet porque hay una tormenta en Chile. Estaba programado que presentemos los 3, pero lo presentaremos Carolina y yo en nombre de Raimundo también. Bueno, primero es un honor estar aquí y compartir con ustedes nuestro análisis sobre la permeabilidad en los bordes disciplinarios, un tema que hemos abordado mediante un diálogo entre las teorías de Rich Gold y Margaret Bowden. Nuestro artículo titulado Espacios Liminales, análisis de la permeabilidad en el borde disciplinario, explora cómo la creatividad puede actuar como una fuerza unificadora y transformadora cuando trasciende las fronteras tradicionales entre disciplinas como la ciencia, el diseño, la ingeniería y el arte. Gold, reconocido por su teoría de las 4 gorras de la creatividad, como ya lo han mencionado las ponencias anteriores, define los roles del artista, el científico, el ingeniero y el diseñador en cuadrantes separados dentro de un diagrama. Estos cuadrantes, aunque ilustran la interrelación entre disciplinas, mantienen fronteras rígidas que, en nuestra opinión, limitan la fusión y la permeabilidad. En lugar de aceptar estas fronteras inquebrantables,
nosotros cuestionamos su necesidad, proponiendo que la verdadera innovación y creatividad surgen cuando estas fronteras se desdibujan, creando espacios donde las disciplinas se entrelazan y colaboran. Para abordar esta idea de romper las fronteras, recurrimos a Margaret Bowden sobre los niveles de creatividad, la combinatoria, la exploratoria y la transformacional. Bowden sugiere que la creatividad combinatoria implica la fusión de ideas y conceptos existentes de forma novedosa e inesperada, siempre dentro de los márgenes conocidos. Por ejemplo, un diseñador que mezcla distintos estilos de escuelas diferentes de diseño para crear una pieza nueva. La creatividad exploratoria, por otro lado, se centra en profundizar dentro de un espacio conceptual conocido y realizar cambios que transgreden lo convencional. Por ejemplo, un arquitecto que diseña edificios utilizando técnicas tradicionales de construcción, pero aplicándolas de manera innovadora para crear formas y estructuras nuevas, es un ejemplo de creatividad exploratoria. Y el tercer nivel, que es el más avanzado, es la creatividad transformacional. Consiste en cambiar aspectos conceptuales per se, generando ideas completamente nuevas y previamente inconcebibles. Un inventor que desarrolla una nueva tecnología que cambia fundamentalmente la interacción del ser humano con su entorno es un claro ejemplo de esta creatividad transformacional. Estos niveles de creatividad propuestos por Bowden desafían las fronteras disciplinarias propuestas por Rich Gold. Mientras Gold marcó áreas específicas de experiencia con sus fronteras muy claras, Bowden y sus niveles de creatividad sugieren un panorama más dinámico y fluido. La transición de un nivel a otro implica necesariamente la permeabilidad disciplinaria, y en este sentido nos lleva a proponer la creación de espacios liminales. La noción de espacios liminales, inspirada en la antropología de Turner y los conceptos arquitectónicos de Aldo Van Eyck y Smith, se refiere al umbral, a zonas habitables de transición y ambigüedad. Estos espacios no definidos permiten un crecimiento creativo sin restricciones, facilitando el desarrollo de nuevas ideas y metodologías. Por ejemplo, en el diseño de experiencia de usuario UX, se combinan conocimientos de diseño gráfico, psicología del usuario, programación y ergonomía para crear interfaces atractivas, efectivas y funcionales. Continuando con varios ejemplos en relación al área del diseño, vamos a hablar inicialmente del diseño de videojuegos, que es la amalgama de habilidades diferentes entre programación, diseño gráfico, también aparece la música, la narrativa, la animación, que se fusionan para crear experiencias interactivas y envolventes que cautivan a los jugadores y desafían estas fronteras tradicionales de entretenimiento. La capacidad de integrar diversas disciplinas permite a los desarrolladores de videojuegos crear mundos complejos y atractivos que ofrecen experiencias únicas a los usuarios. En mi área, por ejemplo, la comunicación visual y la publicidad, también se demuestra la necesidad de mezclar varias áreas como el diseño gráfico, la redacción creativa, las estrategias de marketing, que convergen para crear campañas publicitarias, por ejemplo, que deben ser atractivas y efectivas. La capacidad de integrar diversas disciplinas permite a los profesionales del diseño y de la publicidad desarrollar mensajes impactantes que resuenen con el objetivo que tenemos para llegar a un público específico. La disciplina del diseño industrial y de productos también se beneficia de esta interdisciplina y de estos espacios liminales. Por ejemplo, la integración de principios de ingeniería, de comunicación visual, ergonomía, materiales, da a productos nuevos, ¿no? Innovadores que no son solamente agradables a la vista, sino que son funcionales y que están bien hechos. El enfoque holístico es crucial para crear productos que satisfagan las necesidades de los usuarios y destaquen en el mercado. En el mundo del cine, por último, en el área, digamos, de la producción audiovisual, es otro campo donde convergen múltiples disciplinas. Por ejemplo, dirección, fotografía, guión, otra vez aparece la música, tema del sonido y los efectos visuales, y tanto otros se combinan para crear producciones cinematográficas que generen experiencias intensas para diferentes audiencias. La colaboración entre estas disciplinas es fundamental para lograr una buena película, ¿no? Un producto audiovisual bueno. Finalmente, el último ejemplo que vamos a mencionar es la disciplina de la arquitectura del paisaje o el paisajismo, el cual requiere la combinación armoniosa de diseño, arquitectura, botánica y ecología. Aquí la fusión de estos elementos da lugar a espacios exteriores agradables donde la forma y la función coexisten de manera simbiótica. Aunque la arquitectura en sí misma es ya una disciplina inherentemente interdisciplinaria, como lo mencionó ya Ana, la incorporación consciente y activa de otras disciplinas puede elevar aún más el nivel de creatividad e innovación. Estos ejemplos, entre otros detallados a profundidad en nuestro artículo, ilustran la necesidad imperante de fusionar habilidades y conocimientos de diversas disciplinas
para trascender límites y alcanzar logros significativos en campos creativos diversos. La interdisciplina no solo fomenta la innovación y el desarrollo de la poiesis, sino que también pone en evidencia la importancia de los espacios liminales para su ejecución. En otras palabras, nuestras teorías y prácticas dan cuenta que la interdisciplina en el diseño y en otros campos creativos no solo es un catalizador para la creatividad en todas sus formas, sino que también es crucial para el avance y la innovación en estos campos. Al cruzar las fronteras disciplinarias, los individuos, además de expandir el alcance de sus capacidades creativas, redefinen los límites y posibilidades de lo que puede ser creado. Es fundamental hacer énfasis en que el carácter liminal de los espacios de transición disciplinar permiten que las ideas no sean estáticas. Este movimiento entre cuadrantes disciplinarios incentiva a que a la creatividad no se limite a su primer nivel combinatorio y estimula a romper estos paradigmas y a alcanzar un nivel exploratorio y, mejor todavía, un nivel transformacional. La conciencia sobre la posibilidad de crecimiento creativo durante el acto interdisciplinario otorga a los individuos cierto control sobre los procesos, permitiéndoles establecer sus propios límites generadores de permitiéndoles establecer sus propios límites generadores de ideas y exponenciar su posibilidad de creación. Y así, una de las conclusiones que tenemos dentro de nuestro artículo es que la actividad constante en torno a los espacios liminales de la interdisciplinaridad, utilizados con el propósito de potenciar la creatividad, logra desencadenar un efecto de bola de nieve. La permeabilidad entre los bordes disciplinarios abre la puerta a la creación de nuevos campos, que pueden combinarse con otros y generar límites renovados con un carácter interactivo. Este ciclo, aparentemente infinito e indefinido, se presenta como un terreno fecundo para la investigación, planteando interrogantes acerca de su aplicación directa en individuos creativos. La proximidad a la escala proyectual, las disciplinas que son propuestas a prueba o los productos esperados, incluso se puede cuestionar su alcance en términos de tiempo y espacio. Y con eso concluimos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, excelente manejo del tiempo. Y vamos a continuar. Y continuamos con César Omar Coloma Barragán de la Universidad Politécnica Salesiana, Jessica Elizabeth Ochoa Samarripa y Diana Sofía Chapa Chapa de la Universidad de Monterrey, México, que nos acercan problematizando el campo del diseño, reinterpretaciones y resignificaciones del esquema de Rich Gold. Este modelo propone cuadrantes que diferencian cada vez más. Se me fue la pantalla. Diferencian cada vez más estas disciplinas, mediante un marco para entender sus interacciones y convergencias. La investigación se centra en analizar estas relaciones desde la perspectiva y la experiencia de los autores en contextos educativos de México y Ecuador, proporcionando una visión propia y cross-cultural. Este enfoque holístico permite llegar a una comprensión más amplia de cada disciplina y en relación con las demás, destacando la interdisciplinaridad en el desarrollo contemporáneo y futuro, así como abriendo un diálogo sobre el rol de cada disciplina. Adelante, muchachos. Muy bien, muchas gracias a todos. También muchas gracias a la Universidad de Palermo por invitarnos a presentar este paper. Estamos presentes, en este caso, Diana Chapa y su servidora Jessica Ochoa. César no pudo estar con nosotros, pero presentaremos también de su parte. Y bueno, el tema, no sé si puede regresar, Diana, nada más para otra vez mencionar el título, problematizando, el campo del diseño, las reinterpretaciones y resignificaciones del esquema Rich Gold. Adelante. Y bueno, este paper o esta investigación o este estudio explora la convergencia entre el arte, diseño, ciencia e ingeniería, siguiendo el modelo conceptual de Rich Gold de 2006, que divide estas disciplinas en cuadrantes para entender sus interacciones. Se centra en la experiencia de los autores en contextos educativos de México y de Ecuador, aportando una perspectiva crosscultural sobre la interrelación de estas disciplinas, y el objetivo es analizar cómo coexisten y se entrelazan en aspectos epistemológicos, culturales, sociales y tecnológicos, y anticipar cómo el avance tecnológico podría transformar estas áreas en el futuro.
Este análisis busca enriquecer la comprensión académica y ofrecer una base para reflexionar sobre el papel de cada disciplina en el desarrollo contemporáneo y de futuro. Adelante. Bueno, este fue un análisis también del marco teórico, en donde pues ya con la gráfica y concepto de Rich Gold se dividen estas 4 grandes áreas que ya se ha mencionado anteriormente, que es el arte, la ciencia, el diseño y la ingeniería. Adelante, por favor. Y bueno, esta es nuestra reinterpretación también de este modelo. Dentro de clase también hicimos este ejercicio en donde gráficamente también, de acuerdo también a nuestra investigación, analizamos estos 4 cuadrantes y lo reinterpretamos también de esta manera, ¿no? En este caso, tanto el arte, la ciencia, el diseño y la ingeniería, consideramos que, por supuesto, que los 4 cuadrantes están súper relacionados entre sí, dividiéndolo en el pensamiento creativo y en el pensamiento científico. Y también algo que analizamos con este cuadrante es que, bueno, las diferentes carreras o áreas en donde también están involucrados lo que es diseño de moda, por ejemplo, arquitectura, diseño industrial. Digo, al final, estas carreras o estos programas son herramientas que también utilizan mucho lo que es la interdisciplina. Digo, al final todos tenemos que aprender de todos. Y una cosa muy importante es el impacto de la comunidad. También es algo que identificamos dentro de nuestro análisis. Y también algo que percibimos dentro de este cuadrante es, por ejemplo, que lo que es el diseño y la ingeniería está muy enfocado en la producción y el objetivo. Lo que es el arte y la ciencia está enfocado en lo que es la parte de la apreciación de la belleza. El arte y diseño tiene que ver mucho con ideas y expresiones, y también lo que es ciencia e ingeniería, lo que es la naturaleza y el descubrimiento. Adelante. Perfecto, gracias. Y bueno, desde la parte de la epistemología del diseño, que realmente se erige como un pilar fundamental para la comprensión de la interdisciplinariedad, mostramos también cómo el diseño pues no se limita a solo un cuadrante, sino también el desplazarse dentro de cada uno de ellos, fusionando elementos, tanto el arte, la ciencia y la ingeniería, y de acuerdo al libro de las leyes de la simplicidad de John Maeda, igual 2006, pues sí explica también que cada uno de estos se caracteriza de manera diferente o de manera como específica, y pues también esto es algo que nosotros vimos y que también al evaluar tanto ambos países o ambos contextos aplicaba que de alguna forma el arte pues sirve para expresar, la ciencia para explorar, el diseño para comunicar y la ingeniería para inventar. Entonces, a profundidad en la investigación pueden ver estas implicaciones cross-culturales y educativas en ambos contextos o ambos países, y también investigando un poquito más sobre la educación intercultural y todos los procesos de diseño o de estudio y aprendizaje, pues encontramos esta frase de una investigación de Walsh realizada en el 2009, que nos menciona que pues pensar en esta educación intercultural como proceso de estudio y aprendizaje interepistémicos, pues aún está lejos, el que pues incluso muchos países lo han intentado y es una nueva práctica y que puede continuar en políticas educativas. Entonces, también nos fuimos a profundidad en el análisis de relaciones interdisciplinarias, es decir, cuáles son las perspectivas epistemológicas, el impacto que se tiene en la educación y la profesionalización tanto del diseño específicamente, todo el entrelazo cultural y social que existe, la convergencia tecnológica y la innovación y colaboración interdisciplinaria. De aquí parte un tema pues muy importante o que en los últimos años pues ha impactado de gran forma, que es la parte tecnológica y las tendencias que estamos pues de alguna forma viviendo poco a poco, es decir, cómo se ha reformado la tecnología en estas disciplinas, todo el impacto que ha surgido en la creatividad y la innovación, por ejemplo, la inteligencia artificial, cómo pues de alguna forma muchos de los diseñadores o artistas tienen un poco este miedo de vamos a ser reemplazados, no vamos a ser reemplazados, cuál ha sido este impacto y qué es lo que podemos continuar haciendo para demostrarlo. También toda esta parte de la convergencia tecnológica e interdisciplinariedad, cómo se pueden demostrar, predicción de tendencias y las consideraciones éticas y sociales de la tecnología, que pues viene un poquito de la mano con la inteligencia artificial.
Y pues como conclusiones de esta investigación y del estudio que se realizó, pues a grandes rasgos es que tanto estas 4 disciplinas convergen, interactúan y evolucionan en ambos contextos de diversas formas o en diferentes aplicaciones. La epistemología del diseño se presenta como este puente conceptual que integra diversas disciplinas, buscando o permitiendo diversos enfoques, mejorando la experiencia educativa para enfrentar desafíos complejos. Y pues también la tecnología actúa como este agente transformador que va redefiniendo estas fronteras o posibilidades entre cada una de las disciplinas. Los desafíos pues van a seguir persistiendo mientras existan diferentes culturas o interacciones crossculturales con estos enfoques interdisciplinarios. Y por último, pues esta importancia de colaboración e innovación interdisciplinaria entre diversos países. Gracias. Gracias a ustedes, también excelente manejo del tiempo, van aprendiendo de a poco, me alegra muchísimo que no me hagan trabajar. Entonces, mientras les digo que a cada uno le tengo una preguntita, así que no se vayan muy lejos porque cuando terminemos, que ya estamos muy cerca de eso, porque estamos cumpliendo los tiempos realmente bien, vamos a dialogar entre nosotros y si ustedes no hablan, hablo yo, pero prefiero que hablen ustedes porque yo me aburro a mí mismo. Bien, habiendo dicho esto, vamos a darle espacio a Carlos Chiluisa Calderón, que nos presenta su trabajo Relación entre arte, ciencia, ingeniería y diseño en campañas publicitarias. Este trabajo estudia la fluida dinámica de los 4 campos, tomando como casos las campañas publicitarias que utilizan piezas de artistas como Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Grant Woods y Andy Warhol, para reflexionar sobre el proceso creativo en la convergencia del arte, el diseño, la ciencia y la ingeniería en la praxis publicitaria. Adelante, Carlos. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias, Roberto. Gracias por hacerme parte del coloquio, por incluir mi investigación, también a la doctora Roxana Hinojosa y también a la doctora Ana Cravino. Bueno, el trabajo que he realizado, más que nada lo estoy enfocando desde la disciplina publicitaria, que es mi campo, es de donde provengo en cuanto a mi carrera. Entonces, podemos decir que las 4 gorras de Rich Gold se encuentran en la práctica publicitaria. Esto es que de alguna manera, tradicionalmente el arte ha contribuido mucho para el desarrollo de la publicidad, más que nada en la parte de la pintura, la música. Esto es que se encuentra presente en jingles, también en piezas gráficas, y por medio del diseño también podemos decir que se construyen estas campañas. También de alguna manera se desarrolla el diseño de estrategias comunicacionales en el discurso de las marcas, básicamente, en la cual se incorporan también recursos tecnológicos, que tiene que ver con la ingeniería que habla Rich Gold. Entonces, en esta parte se intervienen las imágenes, también se puede de alguna manera trabajar con la polisemia, con conceptos que se pueden generar comunicacionalmente en las campañas. Y también la parte científica lo podemos ver en cuanto al desarrollo teórico, también conceptual, se puede también transmitir en las carreras de lo que se hablaba en cuanto a las tradiciones y la enseñanza también que se puede producir en cuanto a la formación de nuevos profesionales de la publicidad. Entonces, para hablar un poco de la investigación del diseño, se produce esto en 3 criterios, también como lo plantea la doctora Hinojosa. Esto es, en la investigación en diseño se trata más de experimentar. Esto es, en la parte publicitaria se puede ver en los bocetos, más que nada en la previa a una campaña, en donde se trata de encontrar estilos, colores, referencias
artísticas, referencias de fotografía y demás. Entonces, en esta instancia no se busca validar, sino en realidad encontrar como una forma práctica o una forma proyectual de desarrollar estas campañas. Esto pasa mucho en las agencias de publicidad. Entonces, bueno, como segundo criterio podemos ver la investigación para el diseño, que aquí se incorporan los métodos científicos, donde ya se estudian las disciplinas, las interdisciplinas y también parte desde lo proyectual, pero sí se busca cierta validación, ya que son, digamos, investigaciones que se van a difundir, se van a divulgar en la comunidad científica. Y como tercer criterio se puede tomar la investigación que se basa en las prácticas y procesos productivos. Ese sería el objeto de estudio, serían las prácticas y los procesos productivos. Entonces, estos se centran en cuestiones sociales, históricas, culturales, y sí se va a desarrollar una validación en cuanto al planteo de una hipótesis que también se pretende de alguna manera corroborar para validar cierta información. Bueno, en este sentido también podemos decir que en los métodos proyectuales publicitarios, de los cuales se habló que se producen en agencias de publicidad, esto es más relacionado con la tenacidad, como menciona Peirce, en la parte implícita o tácita dentro de la práctica del diseño publicitario. Y en la parte de los métodos científicos se encuentran nuevos paradigmas, teorías y conceptos, como mencionaba, que buscan cierta validación. Entonces, bueno, para concluir, podemos decir que las campañas publicitarias se desarrollan en un contexto también social, en la cual estas piezas de arte son, digamos, interpretadas por grupos sociales en ciertos sectores para generar como digamos, el proceso del discurso como forma de comunicación publicitaria. Bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. Bien. Bueno, ahora viene lo más lindo, por lo menos lo que más me gusta a mí. Soy de la tesis que los coloquios, los congresos, muchas veces son espacios donde cada uno se escucha a sí mismo. Entonces siempre propongo un tiempo relajado como para que unos a otros se pregunten o se comenten. Así que les pido a los que puedan que abran sus cámaras, así nos vemos las caras y vemos la mueca que hacemos cuando alguien nos pregunta o nos responde. Mientras tanto, voy a hacer la voz, que no podemos ver la cara, de Francisco Tardini, que le pregunta a la doctora Cravino. Dice, con respecto a lo que dijo Ana al principio, me gusta pensar que cuando experimentamos en otras disciplinas, podemos llegar a distintos resultados que los expertos de la misma, ya que venimos de otros hábitos y eso podría romper con ciertos parámetros de esa misma disciplina. Ana. A ver, los arquitectos estamos entrenados durante por lo menos un siglo y medio de lidiar con los ingenieros. Entonces, por ejemplo, los arquitectos en Argentina tenemos incumbencias con respecto al cálculo de estructuras y encontramos diferentes lógicas. Por ejemplo, para un ingeniero la mejor columna es la columna cuadrada o circular, pero que tiene la menor excentricidad. Para un arquitecto la mejor columna es la que no existe, la que está escondida dentro del muro, entonces que sea un fideíto largo, ¿sí? Que no deje mochetas. Entonces a veces encontramos que la forma de abordar una misma problemática no es la misma desde la arquitectura que desde la ingeniería, por ejemplo. Entonces, cuando
Francisco habla de los biomateriales. Pensemos que se está trabajando ahora con impresiones 3D de órganos. Se están ensayando la posibilidad de crear riñones, corazón, hígados, pero también se está trabajando con válvulas o con ciertas, a ver, parece un término, canículas, cañerías, dispositivos donde intervienen diseñadores. Entonces, a veces la lógica del biomédico o el ingeniero experto en biomedicina no es la misma que un diseñador. Entonces, por ejemplo, yo una vez escuchaba a alguien que trabajaba con respecto al tema de marcapasos. Los marcapasos tienen un problema que es complicado, es cómo cambiar la pila, cambiar la batería, porque en ese momento puede desfibrilar, puede tener un problema. Y alguien pensaba, y que además sea lindo, ¿sí? Porque en el momento que la persona saca este aparato, ¿sí? Y está cambiando la pila, que la demás gente no diga Robocop es un engendro, sino que es un dispositivo tecnológico más. Entonces encontramos la necesidad de la intervención de diseñadores en un montón de dispositivos. Dispositivos desde las ciencias médicas. Pensemos que una cosa es una férula, ¿sí? La de Forrest Gump, ¿se acuerdan cuando caminaba? Y otra cosa es aparecen aparatos para chicos que parecen botas, donde los chicos se las ponen y dicen qué linda que es porque tiene tal color, diseño, pero en realidad es una férula que corrige una malformación o que ayuda a suplir un problema de una fractura o una falta de calcificación. Entonces, los diseñadores son protagonistas fundamentales en cambiar las preguntas, ¿sí? O sea, no es simplemente una respuesta como estereotipada. ¿Y si lo hacemos de otra manera? ¿Y si pensamos en este usuario no solo en términos de una mejora de su salud, sino que sea cómodo, bello, agradable? ¿Se entiende esto? O sea, hay un montón de discusiones, y esto también aparece muy fuerte, donde los propios usuarios le reclaman a los médicos, esto es horrible, ¿sí? Pensemos en los famosos corsés para personas con problemas de columna. Si este corsé queda disimulado bajo una prenda que parece hasta sexy, alguien lo podría usar con una camisa entreabierta, ¿sí? Y sin tener que ocultarse y ponerse pañuelo. Entonces, los diseñadores pueden intervenir para cambiar las preguntas, y si cambiamos las preguntas vamos a cambiar las respuestas. No sé si... Muy interesante, Ana. Incluso me hace pensar un poco en que los diseñadores estamos un poco locos, porque siempre tenemos algo extra para decir y no siempre está acertado, pero por lo menos es una especie de desafío. Bien, mientras espero que alguien levante la mano para preguntar o para intervenir, quiero preguntarles a Carmen y a Milagro. Ellos presentaron bueno, ellos junto con Víctor, un esquema donde al mandar al centro el diseño, quedaban en los extremos un triángulo armado por los otros tres, ¿no? La ciencia, el arte. Y me gusta decirle más tecnología que ingeniería, porque de hecho está más vinculado a eso, ¿no? Entonces digo, ¿no se parece un poco a lo que decía Ana al principio? ¿No podríamos hacer? Les pregunto, a ver si Carmen me parece que era Carmen, estoy bien, ¿no? Fueron ustedes, ¿verdad? Carmen, sí. O Milagro, que pusieron el esquema triangular con el centro de diseño. Sí, fuimos nosotros. Perfecto. ¿Lo podemos volver a ver? Sí, lo podríamos proyectar. Ahí estamos. Entonces vemos, ahí está, la ciencia, el arte. Yo podría vincular a la ciencia con la cuestión del firmitas,
¿no? Al arte con esta cuestión del Ustas. Y finalmente, el último de los niveles, ¿no? Con el resto de los temas de Vitruvio. ¿Cómo lo ven? Sí, yo creo que definitivamente se vincula con lo que menciona Ana, porque además también fue parte de nuestra investigación de marco teórico, postulación de transdisciplina. Fue interesante leer esta mirada transdisciplinar que propone Ana y también recogiendo lo que dice Roxana desde esa concepción más ontológica que tiene el diseño, llevando como ADN el enfoque proyectual. Porque una de las cosas que a mí se me quedó grabada del curso de epistemología fue justamente esa noción ontológica que tiene el diseño, cuyo objeto de estudio es el objeto proyectado, es decir, el objeto que va a llegar a ser. Y fue esa la razón por la cual nosotros, de alguna manera, nos alejamos un poco del enfoque del cuadrante, de 4 cuadrantes, que propone Rich Gold, ¿no? Que tiene, me parece, arte, ciencia, Ingeniería. ingeniería y diseño, y nosotros, en vez de proponer eso, adentramos o ponemos al diseño al centro como la disciplina que tiene como ADN el enfoque proyectual. Y es precisamente ese enfoque proyectual, la capacidad dialogante que tiene el diseño como disciplina con las otras áreas de conocimiento o de creación, como el arte, la tecnología y la ciencia. Bueno, sí, yo coincido contigo, Roberto, que en vez de ingeniería vendría a ser tecnología, pero digamos que las ingenierías son las disciplinas que están más relacionadas con lo tecnológico y lo construccional, ¿no? Entonces, para nosotros, creo que también fue una suerte casi, en mi opinión, reivindicativa del diseño, porque coincido con esta idea de que durante mucho tiempo, creo, también es que como disciplina, desde el punto de vista de lo teórico, epistémico, al menos en Perú, que es la experiencia, no siempre se considera, digamos, al diseño, o no se le consideraba al diseñador como un elemento importante en el desarrollo de proyectos multidisciplinarios. Y de un tiempo a esta parte, no hay proyectos multidisciplinarios en donde no incluya esté un diseño. diseñador, tanto Claro, puede ser sí. gráfico, industrial, etcétera, ¿no? Por eso hace 40 años o 30 años esto no podría ser posible. Te dirían, estás loco, ¿cómo vas a poner el diseño en medio como un agente que conecta todas las disciplinas, ¿no? Por eso que el diseño ha crecido tanto y se ha abierto fronteras y ya no son elementos ilimitantes con respecto al diseño, ¿no? Que está relacionado solamente, lo más cercano era con el arte, ¿no? Pero ya no, o sea, es algo que es mucho más amplio con respecto al enfoque proyectual. Ahora, sobre todo en la universidad, estos fondos concursables para investigación e innovación, los grupos que trabajan, los equipos que trabajan con estos proyectos, incluyen diseñador. Siempre hay un diseñador. Yo he trabajado con un diseñador de ingeniería biomédica, por ejemplo, para varios temas. Y en otros casos hay diseñadores industriales o diseñadores de moda también para ver tipo el producto, la tela, ¿no? El material, con ingenieros. Entonces, por eso ahí el diseño crece tanto ahora y va a seguir creciendo, ¿no? Nosotros desde la carrera de diseño industrial incluso hemos tenido proyectos que se han presentado como prototipos, ¿no? de trajes de diseño para, por ejemplo, la NASA, ¿no? Y recuerdo uno que se hizo el anteaño, el año pasado, que otros colegas de diseño industrial presentaron, donde justamente lo que decía Ana Cravino, el factor estético del diseño de producto era importante y le daba una característica importante. De hecho, quizás fue la característica, digamos, estética, el diseño, porque era un traje, recuerdo, un prototipo de traje espacial que incluía, por ejemplo, algunos diseños que eran una abstracción de los telares
peruanos, como una característica del Claro. traje espacial, por ejemplo. Entonces, es verdad, ¿no? Son estos elementos, digamos, que aporta el diseño desde la transdisciplina, ya sea desde lo estético, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de la parte digamos, de diseño de producto, pero también desde el punto de vista de otras nuevas disciplinas que se están abriendo, como el ecodesign o el diseño de experiencias del usuario. Ahí ya no estamos viendo esta vinculación del diseño desde lo visual o lo estético, ¿no? Estamos La ya entrando tecnología. en otro tipo de planos que Ujú. pasan por el diseño de estrategias o pasa por el diseño de procedimientos, ¿no? Que evidentemente van a determinar experiencias del usuario. Algo que ocurre mucho en Perú, por ejemplo, tenemos ahora esto que se conoce como diseño gastronómico, con el boom de la comida peruana. Y el diseño gastronómico en Perú pasa justamente por el diseño de la experiencia del usuario, ¿no? Tenemos restaurantes que te ofrecen, por ejemplo, la comida desde un diseño de experiencia que es uno de los chefs más importantes que tenemos aquí, que ha diseñado un restaurante, que es el diseñador del Central, creo que fue como, no Ujú. recuerdo muy bien el nombre, pero que ha diseñado un restaurante a 4.000 a 4.500 metros sobre el nivel del mar para descubrir la experiencia, por ejemplo, de los productos altoandinos, ¿no? Y es un proceso realmente, digamos, tú no consumes solo la comida, ¿no? Consumes toda la experiencia gastronómica, ¿no? Entonces, creo que y por eso mismo consideramos el diseño desde el enfoque proyectual al centro, porque creemos que es una disciplina que dialoga y que permite, y que creo que permite mejores, digamos, em, experiencias proyectuales en general, porque justamente Claro. tiene su ADN es el proyecto. Claro, porque no solamente los productos tienen que ser funcionales, sino también tienen que ser hermosos y significativos, ¿no? Tienen que tener un significado que entra por la parte visual, por la experiencia, como tú dices, del experiencia usuario, para que la tecnología no sea una cosa que nos domine a nosotros, sino más bien para facilitarnos la vida y mejorar nuestra vida en todo sentido, ¿no? Entonces, por eso es que el diseño me parece un componente muy importante desde este enfoque proyectual. Bueno, muchas gracias. Yo pido disculpas porque realmente ustedes hicieron la letra tan chiquitita. Cuando Ah, quise leer me confundí y me refería a la parte tecnológica en función a lo que era el Firmitas. Mientras que la ciencia para mí es el Utilitas, porque en el fondo es esto que ustedes dicen, todo esto que tiene que ver con la experiencia de usuario y con todo lo que están hablando, que por cierto les cuento que si yo fuera a ese restaurante terminaría apunado seguramente, se Virgilio vincula con eso Martínez se que llama el es. chef. Bueno, muy bien. Veo que no hay manos levantadas, así que sigo, ¿eh? Entonces quiero preguntarles fundamentalmente al equipo de Adrián, Carolina y Ramundo, ¿por qué imaginan la imagen de la espiral y no del círculo? ¿Cuál sería la diferencia? Porque yo en todas las explicaciones entendí que la cosa era como circular, ¿no? Que iba y cambiaba de lugar. ¿Por qué el espiral? Sí, algo que nos llamó mucho la atención fue un ejercicio que hacíamos en tiempo real entre los tres y veíamos que una vez que pensamos en este concepto un poco más amplio de la poiesis, de la creación, ese es un efecto casi de bola de nieve, o sea, es algo que no se termina, es algo que empieza seguimos ampliando, o sea, una vez que cruzas una disciplina con otra, surge una nueva, luego esa se vuelve a cruzar con otra y sigue creciendo, entonces no lo vemos algo como que empieza y termina en el mismo sitio, sino que lo vemos en algo en constante crecimiento. Era un ejercicio que cada vez que lo íbamos haciendo con nuestros diagramas, lo hacíamos en estas pizarras del Zoom, porque los tres estamos en diferentes países, lo hacíamos y lo íbamos cruzando y jugábamos con eso y el dibujo cada vez se hacía más grande y más grande, entonces nuestra referencia fue un poco más ese efecto de bola de nieve. Eso de que empezamos con algo muy pequeño, empezamos con un pequeño cruce en estos espacios liminales y eso se amplía y cada vez iba creciendo más. Entonces, por eso lo asimilamos un poco más hacia esa visión y no tanto a una visión circular y estática. En realidad es que estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? No era que lo contradecía, lo que pasa es que no lo dijeron con esta claridad
cuando lo contaron. Yo estoy de acuerdo que la espiral en realidad pasa otra vez por el mismo punto, pero en otra escala. O un poco más arriba o un poco más abajo, según para el lado que va el espiral. De modo que me parece muy interesante como imagen, y ya que nos manejamos con imágenes, esta cuestión es realmente una espiral hacia arriba, diríamos, hacia afuera, creciente. Bien, manos levantadas no veo, ¿eh? Miren que sigo. Sigo, ¿eh? Yo marqué de todo el mundo alguna cosa. Así que, si quieren, sigo. Las manos se pueden levantar o pueden aparecer, así que no hagan problemas, ¿eh? Referido a lo de César y Jessica y Diana, ustedes hablan de pensamiento creativo, por un lado, y pensamiento científico por el otro, al recurrir al nuevo esquema que ustedes reinterpretaron de Rich Gold. ¿Es así? Así es. Bien. O sea que los científicos no somos creativos y los creativos no somos científicos. No, bueno, al final todo está también como una especie de espiral o de círculo que, pues digo, conectan ambas partes también. Y que puedo agregar algo un poco a eso, creo que lo podemos hacer como analogía hacia el cerebro, que la parte, o sea, los dos hemisferios de alguna forma están clasificados en estas áreas, sin embargo, no significa que cierta área o cierta persona que está inclinada más hacia una disciplina pueda utilizar un poco esta parte del pensamiento científico o creativo o viceversa. Excelente, porque en realidad vieron que el tema de las teorías de los hemisferios está un poco vetusta. Incluso hay algunos trabajos, acá hay un científico, el doctor Batro, que llevó a Harvard el tema de que en realidad él tiene un escrito que se llama Half a Mind is Enough, o sea, la mitad del cerebro es suficiente, porque uno de los hemisferios reproduce el pensamiento, perdón, la metodología o lo que tiene como recurrencia el hemisferio que no existe. Y lo hizo en base a una persona que tenía una lobotomía y empezó a descubrir que ambos hemisferios estaban funcionando en uno solo. Pero no dicho por una cosa así tan cerrada científica, sino que realmente me parece que incluso en la investigación hay una pata para la ciencia muy firme, para la recurrencia a la teoría, y hay una pata para la creatividad, que yo creo que es la cuestión metodológica. Cuando ustedes en una investigación empiezan a buscar recursos para obtener datos, es la parte creativa, a mi criterio, de la investigación científica. No sé qué piensen. De paso, acá tenemos algunos, bueno, Francisco nos dice excelente lo que le dijo Ana, Ricardo Yamaga dice, el diseño contempla la historia de la persona que lo diseña como pregunta. La espiral es la tridimensionalidad del círculo que es tridimensional. El círculo no sé. El círculo, no, es bidimensional, dice, está bien. Pregunta. Bueno, arréglense. Yo tiré la piedra de la espiral, ahora ustedes arréglense si es tridimensional o bidimensional. ¿Qué dicen? ¿Puedo Y lo opinar? sí, adelante. Y lo Eh, mismo lo lo de la historia, ¿no? De la persona. Adelante. Ya voy a responder las dos. Apoyo la teoría de la espiral porque el famoso círculo hermenéutico de Gadamer es una espiral, ¿sí? Donde se va acrecentando porque no se vuelve al mismo punto, ¿sí? No. Entonces, y esto se relaciona con lo que sigue, o lo que antecede, ¿no? A ver, ¿el diseño contempla la historia de la persona que lo diseña? Sí y no. Sí, en el sentido de la situación biográfica, los estudios, la experiencia, la actividad proyectual, forma al diseñador. Pero no hace falta hacer una biografía de la persona que diseña para entender el diseño de esa persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de mentes creativas. Hay mentes que son muy analíticas, donde dan cuenta, llevan un diario, protocolizan todas sus etapas de diseño, y hay otros que son intuitivos. Entonces, que todo actúa como una caja negra. Entonces, cuando uno analiza la crítica de la historia de la arquitectura,
hay tres, según Marfeo Tafuri, hay tres críticas. La crítica operativa, que es meramente descriptiva, está superada. La crítica semiótica, que intenta entender las significaciones. Y la crítica ideológica, que intenta entender entre líneas. Obviamente, a medida que hay un autor que es más complejo, leer entre líneas implica, bueno, entender cuáles fueron sus obsesiones, preocupaciones, lectura, formación, intercambios, ¿sí? Debates. Pero a veces hay obras que por sí mismas imponen. Entonces, si alguien quiere analizar, no sé, el pabellón de Barcelona, puedo analizar el pabellón de Barcelona desde la morfología, la composición, pero también hay un trabajo muy lindo de Robin Evans, hay otro trabajo de, ahora no me acuerdo el nombre de un español, que analiza la situación política de la época, la de Mies van der Rohe, sus conflictos, para entender. Robin Evans habla de un oxímoron, una tranquilidad beligerante, ¿sí? A mí me hace acordar la película Marte Ataca, ¿se acuerdan? Venimos en son de paz, disparando, bueno, tiene algo de eso, ¿no? Como un rayo láser chiquitito en el medio de cañones del siglo XIX, ¿sí? Pero no hace falta, repito, analizar biográficamente, porque si no estaríamos Adán y Eva, ¿sí? ¿Quién formó a tal? Y hacer genealogía, tal fue discípulo de tal, que fue discípulo de tal, y a veces alguien, como dirían los psicoanalistas, tienen que matar al padre y rompen con una enseñanza. Hubo una serie de arquitectos en Argentina en la década del 30 que fueron formados por maestros Bozart y que salieron los famosos miembros del grupo austral modernos, ¿sí? Entonces la biografía no nos sirve mucho. Tal No cual. sé si... Maten a cualquiera menos al director del doctorado, por ejemplo. A los profesores podría ser, a los compañeros también. Para ir terminando, voy a decir que Carlos tiró la piedra, se la voy a retomar, pero para que la conteste cualquiera. Él dijo que tomando como objeto de estudio de una investigación de diseño las prácticas y los procesos productivos, que estoy totalmente de acuerdo, se podía uno acercar con la validación y generar corroboraciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo no le voy a preguntar a Ana porque ya sé qué piensa. ¿Qué piensan los demás? ¿Es necesario llegar a corroborar una hipótesis, por ejemplo? Carlos, ¿querés vos mismo tomar el guante? Sí. Bueno, digamos que de alguna manera, mediante la metodología en este criterio de investigación, se podría validar en cuanto a la parte empírica y también teórica, ¿no? Pero definitivamente digamos, se plantea una hipótesis, pero luego sería una cuestión práctica en la investigación, digamos, si es que se llegaría a corroborar, ¿no? O no, en A este ver, sentido. validar, corroborar, demostrar, ¿es lo mismo? Le pregunto a Ana. Claro que no. A ver, vamos a hablar, se demuestra un teorema. Nosotros en diseño no demostramos nada, mostramos. La demostración implicaría pasar de axiomas a teoremas, no demostramos. ¿Cómo corroboramos? Corroborar implica, a partir de una hipótesis, derivar ciertas consecuencias. Estas consecuencias las voy a comparar con los datos. Los datos se construyen, ¿sí? Si los enunciados, llamados consecuencias observacionales, que yo derivo de mi hipótesis, supongamos que alguien plantea, por ejemplo, Adrián y Carolina hablaron de la integración. La noción de integración en las artes aplicadas se llamó obra de arte total y apareció bajo la época en el barroco. Y la obra de arte total, la principal obra de arte total era la ópera.
En la ópera aparecía música, danza, teatro, literatura, poesía, escenografía, escultura, bueno, vestuario. Entonces, era la obra de arte total, lo más magnífico de todo. Y la mejor obra que podía hacer era el teatro, porque era el estuche de esta obra de arte total. Entonces uno dice, bueno, el desarrollo de los teatros en el siglo XIX son herederos de la obra de arte total, y alguien analiza que la ópera de París, de Garnier, plantea una serie de situaciones a través de lo que llamaba marché, secuencia espacial y tal, y después mis datos que voy recopilando a partir de planos, cortes, vistas, puedo mostrar lo que dije, que hay una secuencia espacial, que hay una preparación anímica, emocional, estética, para cuando alguien llega al gran salón, se deslumbra y entra en un estado de éxtasis para digamos, someter su voluntad al placer musical, teatral de esta ópera, ¿sí? Entonces, mis conclusiones, que derivan de mis hipótesis, la obra de arte total, arte combinada, ¿sí? Ahí puedo meter incluso a Richard Wagner, etcétera, ¿sí? Lo voy a corroborar con documentación gráfica. El dato en diseño se tiene que mostrar también gráficamente, ¿sí? ¿Se entiende? Supongamos que alguien está analizando los afiches de la gráfica política rusa, inmediatamente después de la revolución, y hablo de la influencia del suprematismo y de ciertas corrientes artísticas, y hablo de las diagonales, de la composición, del dinamismo. Bueno, tengo que mostrar eso en mi gráfica, ¿sí? En mi análisis gráfico. Por ejemplo, mi hipótesis es que Adolf Loos era un gran mentiroso. Adolf Loos decía que él diseñaba de adentro para afuera, el famoso Raumplan. Y si alguien se pone a analizar la fachada de Loos, son enormes ejercicios de trazados reguladores con rectángulos áureos, raíz de 2, raíz de 3. Era un mentiroso. O sea, yo puedo encontrar que hay una enorme composición de fachadas, y qué falso que la ventana le quedaba donde el ambiente interior decía que le quedaba. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, tengo que contrastar mis hipótesis. Entonces, es importante la construcción del dato, porque no es pura intuición, no es que a mí me parece, sí, tengo un pálpito que, no, tengo que evidenciar. Y recuerden que siempre decimos que toda tesis es dos cosas: argumento y evidencia empírica. Argumento es toda la parte marco teórico, mis hipótesis auxiliares, definiciones, ahí soy persuasiva. Y la evidencia empírica. Y la evidencia empírica está mostrando lo que yo dije argumentalmente. Si no hay un equilibrio en ambas partes, la tesis se desinfla. Muy interesante. El riesgo es que podemos confundir mostrar con describir, ¿no? Entonces una tesis descriptiva es pobre, porque lo que hace es narrar lo que uno ve. Mostrar es ir más allá. Por eso hay una dimensión hermenéutica, interpretativa, que Hay es que lo hacer ver. que hay que hacer ver. claro, hay que ¿Sí? hacer ver. Muy bien, excelente. Bueno, creo que tenemos todo dicho. Habría mucho más para decir. Hay muchas cosas que hemos soslayado. Ustedes tendrán 1000 preguntas, pero por suerte nos volveremos a ver. De paso les cuento que nos volveremos a ver el 2 de septiembre, nos guste o no. En la materia seminario, en principio, y luego en las materias de laboratorio y el resto, según reza, aun cuando está equivocado el número de cohorte, eh, nuestra agenda preliminar. Así que, haciendo esa salvedad, se inscriben en cuanto puedan, de acuerdo a lo que Josefina les dice. Yo les agradezco a todos, a Ana especialmente, a Roxana, que seguramente va a escuchar esto, y a la gente técnica que nos estuvo sosteniendo la posibilidad de que nos comuniquemos también. Muchas gracias, Lila. Muchas gracias, Cristian. Nada,
nos despedimos. Nos vemos. Creo que fue excelente. Yo estoy feliz. Adiós, adiós. Chau, chau. Que sigan bien. Buenas tardes, buenas Roberto. noches, buenos días.